¿Alguna vez has sentido que tu fe se debilita en los momentos más difíciles? Cuando la vida se llena de desafíos, problemas y dudas, es fácil sentirse perdido, agotado y sin dirección. Pero, ¿y si te dijera que en las palabras de Jesús se esconde la clave para encontrar fortaleza, esperanza y renovación, incluso en medio de las pruebas más duras? Las enseñanzas de Jesús no son solo relatos antiguos o principios abstractos. Son verdades vivas, poderosas y transformadoras que pueden cambiar radicalmente la manera en que enfrentamos la vida. Cuando comprendemos lo que Él nos enseñó y aplicamos sus palabras en nuestro día a día, experimentamos una renovación que nos llena de paz, propósito y una fe inquebrantable. En este video vamos a profundizar en 25 enseñanzas de Jesús que tienen el poder de transformar tu vida. No importa cuál sea tu lucha, tu carga o tu dolor, cada una de estas enseñanzas te brindará una guía práctica y espiritual para fortalecer tu relación con Dios y enfrentar cualquier situación con valentía y confianza. Imagina despertar cada mañana con un corazón lleno de paz, sin miedo al futuro, sin ansiedad por lo que vendrá. Imagina vivir con la certeza de que Dios camina contigo, que su amor y su gracia te sostienen y que su palabra ilumina cada paso que das. Pero para experimentar este cambio es necesario conocer y aplicar estas enseñanzas. Jesús nos dejó un mapa, un camino seguro para la vida, y hoy te invito a recorrerlo juntos. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso con tu fe. Escribe en los comentarios: Jesús transforma mi vida. No es solo una frase, es un acto de fe, una declaración que abre tu corazón a la obra de Dios. Además, si este mensaje ya tocó tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo, porque así estarás llevando esperanza y verdad a muchas personas que lo necesitan. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza que revelaremos hoy puede ser la clave que estabas esperando para recibir la paz y la fuerza que tanto anhelas. Vamos a comenzar este viaje de fe juntos. Enseñanza 1. Amar sin límites. El llamado del buen samaritano, hermanos. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante la necesidad de alguien? ¿Cuántas veces hemos visto el sufrimiento en la mirada de otro y hemos seguido nuestro camino justificándonos con excusas? Jesús nos dejó una enseñanza poderosa en la parábola del buen samaritano, una historia que rompe barreras y nos desafía a amar como Él ama. En esta historia, un hombre fue asaltado y dejado medio muerto al costado del camino. Pasaron un sacerdote y un levita, hombres que, en teoría, deberían haber sido los primeros en ayudar, pero lo ignoraron. Sin embargo, fue un samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, quien se detuvo, lo vendó, lo llevó a una posada y pagó por su recuperación. Aquí está la clave. El amor de Dios no tiene límites ni prejuicios. Jesús nos enseña que amar no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. Amar es detenernos, es sanar heridas, es dar de nuestro tiempo y recursos por el bienestar del otro. ¿A cuántas personas hemos dejado en el camino sin extenderles la mano? A veces no se trata de un acto grande, sino de pequeños gestos que cambian vidas. Una llamada, una oración, una ayuda inesperada. Dios nos está llamando a ser samaritanos en un mundo lleno de indiferencia. No seamos de los que pasan de largo. Que nuestro amor sea acción, que nuestras manos sean las manos de Cristo en esta tierra. Enseñanza 2. Cuando Jesús calma la tormenta, la fe vence al miedo. Imagínate en una barca en medio de la noche. El viento sopla con fuerza, las olas golpean sin piedad y la oscuridad parece envolverte. Los discípulos de Jesús vivieron este momento aterrador cuando una tormenta se desató mientras navegaban.
El miedo se apoderó de ellos y en su desesperación despertaron a Jesús exclamando: «Señor, sálvanos que perecemos». Jesús se levantó, miró la tempestad y con solo una palabra calmó el mar y el viento. Luego, con amor, pero también con firmeza, les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Aquí hay algo fundamental para nuestra vida. La fe no significa la ausencia de tormentas, sino la certeza de que Jesús está en la barca con nosotros. ¿Cuántas veces enfrentamos problemas que parecen abrumarnos, dificultades que nos roban la paz y nos hacen sentir que todo se derrumba? Pero hoy Dios nos recuerda que Él sigue teniendo el control. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, si Él está contigo, no tienes por qué temer. El miedo nos hace dudar, pero la fe nos sostiene. Quizás hoy estás atravesando una situación que parece no tener salida, pero escucha bien: Dios no te ha abandonado. Él está en la barca contigo y en el momento justo hablará a tu tormenta y traerá la calma. No dejes que el miedo apague tu fe. Confía, porque aquel que calmó el mar con una palabra es el mismo que está obrando en tu vida hoy. Y en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios transforma lo imposible en milagro cuando le entregamos el control total de nuestra vida. Enseñanza 3. Multiplicando la fe, el milagro de los 5 panes y 2 peces. Sí. En la enseñanza anterior vimos cómo Jesús calma las tormentas de nuestra vida. Hoy es el momento de descubrir cómo Dios no solo nos protege, sino que también nos provee en momentos de necesidad. Un día, una multitud de más de 5,000 personas seguía a Jesús, escuchando sus enseñanzas, hambrienta de su palabra, pero también de pan para su cuerpo. Los discípulos, viendo la situación, dijeron a Jesús que despidiera a la gente para que fueran a buscar comida. Pero Jesús les respondió algo que desafió su lógica: «Denles ustedes de comer». Solo había un pequeño muchacho con 5 panes y 2 peces, una cantidad insignificante ante tanta gente. Sin embargo, en las manos de Jesús, lo poco se convirtió en mucho. Jesús tomó los panes, los bendijo y comenzó a repartirlos. No solo alcanzó para todos, sino que sobró. ¿Cuántas veces miramos nuestra vida y sentimos que lo que tenemos no es suficiente? No solo en lo material, sino en nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra paciencia. Sentimos que lo que podemos dar es poco, pero aquí hay un mensaje poderoso. Lo que parece insuficiente en nuestras manos se multiplica en las manos de Dios. Tal vez hoy te sientes como ese muchacho, con muy poco para ofrecer, pero si pones tu vida, tu talento, tu tiempo y tus recursos en las manos de Jesús, Él hará lo imposible. Tu amor, tu servicio, tu fe pueden ser la semilla de un gran milagro para alguien más. Enseñanza 4. El toque de fe que lo cambia todo. La mujer del flujo de sangre. Si en la enseñanza anterior vimos cómo Dios puede multiplicar lo que tenemos, ahora veremos cómo la fe puede romper cualquier obstáculo y traer sanidad. Entre la multitud que seguía a Jesús, había una mujer que por 12 años había sufrido una enfermedad que la aislaba y la hacía impura según la ley judía. Había gastado todo en médicos sin encontrar cura, pero en su corazón ardía una fe inquebrantable. Si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. Y así lo hizo. Se abrió paso entre la multitud, estiró su mano y tocó el borde de su manto. En ese instante fue sanada. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron que había mucha gente alrededor, pero Jesús sabía que no era un toque cualquiera, era un toque de fe. Cuando la mujer confesó lo que había hecho, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». ¡Qué enseñanza tan poderosa! No fue el manto el que la sanó,
sino la fe con la que lo tocó. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás buscando a Jesús? ¿Con una fe que toca su presencia con convicción o con una fe pasiva que espera sin actuar? Esta mujer no esperó que Jesús la llamara, no dudó en acercarse. Su fe la llevó a moverse y recibir su milagro. Si estás esperando un cambio en tu vida, acércate con fe, toca su presencia con tu corazón, clama con convicción y recibe lo que Él tiene para ti. Dios responde a quienes lo buscan con el corazón, y en la próxima enseñanza veremos cómo Jesús nos llama a dejar atrás el miedo para caminar con valentía hacia lo que Él ha preparado para nosotros. Enseñanza 5. Caminar sobre las aguas, la fe que desafía lo imposible. Acabamos de ver cómo el toque de fe de una mujer transformó su vida por completo. Ahora, avanzamos a otra enseñanza poderosa, la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Esta historia nos muestra que la fe no solo nos sana, sino que también nos capacita para hacer cosas que jamás imaginamos posibles. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús envió a sus discípulos en una barca mientras Él se retiraba a orar. En la madrugada, la barca estaba en medio del mar, golpeada por las olas y el viento. De repente, los discípulos vieron una figura caminando sobre el agua y sintieron terror, creyendo que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro, siempre impulsivo, le respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Por un momento su fe lo sostuvo, pero cuando sintió el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Clamó: «Señor, sálvame». Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces hemos empezado a caminar en fe? Pero cuando las circunstancias se vuelven difíciles, el miedo nos hace hundirnos». Pedro caminó sobre el agua mientras tenía su mirada en Jesús, pero en el momento en que miró las olas y sintió el viento, su fe se debilitó. Aquí hay un mensaje claro. Cuando nuestra mirada está en Cristo, podemos hacer lo imposible, pero cuando nos enfocamos en los problemas, comenzamos a hundirnos. Dios nos llama a caminar en fe, incluso cuando el camino parece incierto. Él es nuestra roca en medio de las aguas turbulentas. Enseñanza 6. El amigo a medianoche, la oración persistente. Si la historia de Pedro nos enseña que la fe nos sostiene sobre las aguas, ahora Jesús nos muestra otra clave para una vida transformada: la persistencia en la oración. Jesús contó una parábola sobre un hombre que fue a la casa de su amigo a medianoche y le pidió pan. Al principio, el amigo no quería abrir la puerta porque era tarde, pero debido a la insistencia finalmente se levantó y le dio lo que necesitaba. Luego Jesús dijo: «Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta». Muchas veces oramos y esperamos una respuesta inmediata, pero Dios quiere que seamos persistentes, que sigamos pidiendo, buscando, llamando. No porque Él no nos quiera responder, sino porque la fe se fortalece en la espera. ¿Te has sentido frustrado porque has orado y parece que nada cambia? Jesús nos enseña que la oración no es solo pedir, sino insistir, confiar y esperar con fe. La perseverancia en la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos transforma a nosotros. Dios responde en su tiempo perfecto, y muchas veces lo que recibimos es aún mejor de lo que esperábamos. Así que hoy, sigue orando, sigue creyendo, sigue llamando. Porque detrás de cada oración persistente hay un Dios que escucha y responde.
En el siguiente mensaje veremos cómo Jesús nos enseña a descansar en Dios, confiando en que, aunque no veamos las respuestas inmediatas, Él ya está obrando en nuestro favor. Enseñanza 7. Marta y María. La verdadera prioridad en la vida. Acabamos de ver cómo la oración persistente nos acerca al corazón de Dios. Pero ahora Jesús nos lleva a una lección igualmente poderosa: la importancia de saber dónde está nuestro enfoque. Jesús llegó a la casa de Marta y María, dos hermanas con corazones diferentes, ante su visita. Marta estaba afanada con los preparativos, sirviendo, atendiendo, asegurándose de que todo estuviera en orden. María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Marta, molesta, le dijo al maestro: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude». Jesús le respondió con amor: «Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará». Aquí hay una enseñanza clave. Es fácil quedar atrapados en las preocupaciones y responsabilidades diarias, pero lo más importante es nuestra comunión con Dios. Marta no estaba haciendo algo malo, estaba sirviendo, pero su corazón estaba ansioso. Jesús no le reprochó su servicio, sino su afán y su falta de enfoque en lo más importante. ¿Cuántas veces nos sentimos como Marta? Corremos de un lado a otro, preocupados por el trabajo, la familia, las cuentas, las responsabilidades y, sin darnos cuenta, descuidamos lo más importante: nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a ser como María, a hacer pausas en nuestra vida, a sentarnos a sus pies y a priorizar la comunión con Él, porque cuando buscamos primero a Dios, todo lo demás se ordena. Enseñanza 8. La tormenta calmada, la paz en medio. Del caos, si la historia de Marta y María nos mostró la importancia de la comunión con Dios sobre las preocupaciones, ahora vemos otro aspecto fundamental. Jesús es nuestra paz en medio de la tormenta. Los discípulos estaban en una barca con Jesús cuando una fuerte tormenta los golpeó. El viento era feroz, las olas cubrían la embarcación y ellos, aterrorizados, sintieron que iban a hundirse. Pero Jesús dormía tranquilamente en la barca. Desesperados, lo despertaron gritando: «Señor, sálvanos, nos hundimos». Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar, y todo quedó en una calma absoluta. Luego miró a sus discípulos y les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe?». Aquí hay un mensaje profundo. Jesús estaba con ellos en la barca, pero aún así tenían miedo. ¿No es así como muchas veces nos sentimos? Sabemos que Dios está con nosotros, pero cuando llegan las tormentas de la vida, entramos en pánico y sentimos que todo se derrumba. Pero Jesús nos muestra algo crucial. La tormenta puede rugir, pero su presencia es suficiente para darnos paz. La verdadera fe no es solo creer en Dios cuando el mar está en calma, sino confiar en Él incluso cuando las olas golpean con fuerza. Si hoy sientes que tu vida está en medio de una tormenta, recuerda esto: Jesús está en la barca contigo. Él no te ha abandonado y en su tiempo traerá la calma. En el siguiente mensaje veremos cómo la confianza en Dios no solo nos da paz, sino que también nos lleva a experimentar su provisión sobrenatural en los momentos más difíciles. Enseñanza 9. La multiplicación de los panes y los peces. Dios provee en la escasez. Acabamos de ver cómo Jesús es nuestra paz en medio de la tormenta. Ahora vamos a una enseñanza poderosa sobre provisión en los momentos de necesidad. Imagina una multitud hambrienta, más de 5,000 personas reunidas para escuchar las palabras de Jesús. El día estaba llegando a su fin y los discípulos estaban preocupados porque no había suficiente comida para todos. «Despídelos para que vayan a las aldeas a comprar algo de comer», le dijeron a Jesús.
Pero Jesús respondió con algo que los dejó perplejos. «Denles ustedes de comer». Los discípulos miraron a su alrededor. Solo encontraron un muchacho con 5 panes y 2 peces. Era ridículo pensar que eso podía alimentar a tanta gente. Pero Jesús tomó lo poco que había, lo bendijo, lo partió y lo distribuyó. Y algo extraordinario ocurrió. No solo alcanzó para todos, sino que sobraron 12 cestas llenas. Aquí encontramos una enseñanza clave. En las manos de Jesús, lo poco se convierte en abundancia. ¿Cuántas veces nos sentimos limitados? Pensamos que no tenemos suficiente tiempo, recursos, fuerzas o capacidades. Pero Dios no nos pide que tengamos mucho, solo nos pide que pongamos en sus manos lo que tenemos. No importa cuán pequeña sea tu fe, tu talento o tus fuerzas. Si lo entregas a Dios, Él lo multiplicará. Jesús nos enseña que la provisión de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su poder. Cuando confiamos en Él, siempre hay suficiente. Enseñanza 10. La viuda de Sarepta. La fe que abre las puertas de la provisión. Si la multiplicación de los panes nos muestra que Dios puede proveer más allá de nuestras limitaciones, la historia de la viuda de Sarepta nos enseña cómo la fe activa esa provisión. El profeta Elías llegó a una ciudad devastada por la sequía. Allí encontró a una viuda que estaba recogiendo leña. «Dame un poco de agua y un pedazo de pan», le pidió Elías. La mujer respondió con tristeza: «No tengo pan, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Estoy preparando lo último para mi hijo y para mí. Después de esto moriremos». Pero Elías le dijo algo sorprendente: «No tengas miedo. Prepara primero un pan para mí, luego haz para ti y tu hijo. Porque Dios dice que la harina y el aceite no se acabarán hasta que vuelva a llover». Esta mujer pudo haber dudado, pudo haber dicho que era imposible, pero creyó, obedeció y Dios hizo el milagro. Su harina y su aceite no se acabaron y en medio de la crisis su casa siempre tuvo provisión. Aquí hay una verdad clave: Dios bendice a quienes confían en Él, incluso en los momentos de mayor escasez. La viuda tenía muy poco, pero su fe abrió la puerta para la provisión sobrenatural. Dios no busca grandes recursos, busca corazones dispuestos a creer en su palabra. Si hoy sientes que tu provisión es escasa, que no tienes suficiente para enfrentar tus necesidades, recuerda esto: la clave no está en lo que tienes, sino en quién confías. En el siguiente mensaje, veremos cómo la confianza en Dios no solo nos da provisión, sino que también nos permite vivir sin temor al futuro, sabiendo que Él cuida de nosotros cada día. Enseñanza 11. La fe del centurión. La autoridad de Jesús sobre toda situación. Hemos visto cómo Dios es fiel para proveer en nuestra necesidad. Pero hay algo aún más grande que transforma la vida de quienes creen: la autoridad de Jesús sobre toda circunstancia. Un día, un centurión romano se acercó a Jesús. Su siervo estaba gravemente enfermo y sufría mucho. Este hombre, a pesar de ser un oficial del ejército romano y no un judío, tenía una fe impresionante. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará». Jesús se asombró de su respuesta. Ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande. El centurión entendió algo profundo: la autoridad de Jesús no depende de la distancia, ni de rituales, ni de tocar a alguien. Su palabra es suficiente para transformar cualquier situación. Y en ese mismo momento, el siervo fue sanado. Este episodio nos deja una lección poderosa. Jesús tiene autoridad sobre todo lo que nos preocupa. Su poder no está limitado por el tiempo, el espacio o nuestras circunstancias. ¿Estás esperando un milagro en tu vida? ¿Anhelas ver la mano de Dios obrando? Cree como el centurión.
Cree que una sola palabra de Jesús es suficiente para cambiarlo todo. La fe verdadera reconoce que no hay imposibles para Dios. Enseñanza 12. La mujer encorvada. Jesús sana más allá de lo físico. Si el centurión nos enseña que la autoridad de Jesús trasciende el tiempo y el espacio, la historia de la mujer encorvada nos muestra que su poder no solo toca lo externo, sino también lo profundo del alma. Jesús estaba enseñando en la sinagoga cuando vio a una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. No podía mirar hacia arriba, su mundo se había reducido al suelo. Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». En ese instante, ella se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Esta historia va más allá de una sanidad física. Nos habla de aquellos que han estado encorvados por el peso de la culpa, la tristeza, el rechazo o el dolor del pasado. Jesús no solo sana cuerpos, Él restaura corazones y levanta a los caídos. Tal vez has sentido que llevas una carga sobre tus hombros, que el peso de la vida te ha inclinado al punto de que no puedes levantar la mirada. Hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a esta mujer: eres libre, Él te ve, Él te llama, Él quiere enderezar todo lo que ha estado torcido en tu vida. Si has sentido que las heridas del pasado te han mantenido inclinado hacia la desesperanza, es hora de levantar la cabeza y caminar en la libertad que solo Cristo puede dar. Y en el siguiente mensaje veremos cómo esta libertad no solo restaura nuestra vida, sino que nos impulsa a vivir con un propósito más grande, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Enseñanza 13. Jesús calma la tormenta. La paz en medio del caos. Hemos visto cómo Jesús tiene autoridad para sanar, liberar y transformar vidas. Pero ahora quiero que reflexionemos en algo esencial: su poder sobre las tormentas que enfrentamos. Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar en una barca cuando de repente una gran tormenta se desató. Las olas golpeaban con furia y el viento amenazaba con hundirlos. Pero Jesús dormía. Los discípulos, aterrados, lo despertaron. «Señor, sálvanos que perecemos». Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y se hizo una gran calma. Después miró a sus discípulos y les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe?». ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra vida está en una tormenta, momentos de angustia, incertidumbre y miedo, donde parece que todo se sale de control? Pero Jesús está en la barca, aunque sintamos que Dios está en silencio, Él sigue en control. Lo que esta historia nos enseña es que la verdadera paz no viene cuando la tormenta desaparece, sino cuando confiamos en que Jesús está con nosotros en medio de ella. La fe no se trata de evitar problemas, sino de creer que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Enseñanza 14. Pedro camina sobre el agua. La confianza que vence el miedo. Después de ver a Jesús calmar la tormenta, los discípulos experimentaron otra lección poderosa. Jesús les pidió que fueran adelante en la barca mientras Él se quedaba orando en la montaña. Durante la madrugada, cuando el viento soplaba fuerte y las olas se agitaban, Jesús apareció caminando sobre el agua. Los discípulos estaban aterrados. Pensaban que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «No teman, soy yo». Pedro, en su impulso y fe, respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro comenzó a caminar, pero al ver el viento y las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. «Señor, sálvame», clamó. Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro caminó sobre el agua porque fijó su mirada en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se enfocó en la tormenta. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo?
Comenzamos con fe, confiando en Dios, pero en el momento en que miramos el problema en lugar de mirar a Jesús, el miedo nos consume. El mensaje aquí es claro. Mientras mantengamos nuestra mirada en Cristo, podemos caminar sobre cualquier tormenta. Y, así como Jesús extendió su mano para rescatar a Pedro, también está listo para levantarnos cuando sintamos que nos estamos hundiendo. En la siguiente reflexión, hablaremos sobre la diferencia entre ver con los ojos naturales y ver con los ojos de la fe, porque cuando aprendemos a mirar con la visión de Dios, nada vuelve a ser igual. Enseñanza 13. Jesús calma la tormenta. La paz en medio del caos. Hemos visto cómo Jesús tiene autoridad para sanar, liberar y transformar vidas. Pero ahora, quiero que reflexionemos en algo esencial: su poder sobre las tormentas que enfrentamos. Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar en una barca cuando, de repente, una gran tormenta se desató. Las olas golpeaban con furia y el viento amenazaba con hundirlos. Pero Jesús dormía. Los discípulos, aterrados, lo despertaron. «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y se hizo una gran calma. Después, miró a sus discípulos y les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe?». ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra vida está en una tormenta? Momentos de angustia, incertidumbre y miedo, donde parece que todo se sale de control. Pero Jesús está en la barca. Aunque sintamos que Dios está en silencio, Él sigue en control. Lo que esta historia nos enseña es que la verdadera paz no viene cuando la tormenta desaparece, sino cuando confiamos en que Jesús está con nosotros en medio de ella. La fe no se trata de evitar problemas, sino de creer que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Enseñanza 14. Pedro camina sobre el agua. La confianza que vence el miedo. Después de ver a Jesús calmar la tormenta, los discípulos experimentaron otra lección poderosa. Jesús les pidió que fueran adelante en la barca mientras Él se quedaba orando en la montaña. Durante la madrugada, cuando el viento soplaba fuerte y las olas se agitaban, Jesús apareció caminando sobre el agua. Los discípulos estaban aterrados. Pensaban que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: «No teman, soy yo». Pedro, en su impulso y fe, respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro comenzó a caminar, pero al ver el viento y las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. «Señor, sálvame», clamó. Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro caminó sobre el agua porque fijó su mirada en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se enfocó en la tormenta. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Comenzamos con fe, confiando en Dios, pero en el momento en que miramos el problema en lugar de mirar a Jesús, el miedo nos consume. El mensaje aquí es claro. Mientras mantengamos nuestra mirada en Cristo, podemos caminar sobre cualquier tormenta. Así como Jesús extendió su mano para rescatar a Pedro, también está listo para levantarnos cuando sintamos que nos estamos hundiendo. En la siguiente reflexión, hablaremos sobre la diferencia entre ver con los ojos naturales y ver con los ojos de la fe, porque cuando aprendemos a mirar con la visión de Dios, nada vuelve a ser igual. Enseñanza 15. La sanidad del ciego Bartimeo. La fe que abre los ojos después de entender cómo mantener nuestra mirada fija en Jesús para no hundirnos en los problemas. Hay algo aún más profundo que debemos aprender: ver con los ojos de la fe. Un día, mientras Jesús salía de Jericó, un hombre ciego llamado Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que Jesús pasaba, comenzó a clamar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud intentó callarlo, pero él gritó aún más fuerte:
Jesús se detuvo, lo llamó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo respondió sin dudar, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y en ese instante sus ojos se abrieron. ¿Qué nos enseña este milagro? Primero, Bartimeo no pudo ver a Jesús con sus ojos naturales, pero sí lo vio con los ojos de la fe. Segundo, no se dejó intimidar por las voces que intentaron callarlo. Cuando buscamos a Dios, siempre habrá obstáculos, críticas o distracciones que intentarán hacernos dudar. Pero si clamamos con fe, Jesús siempre se detendrá para atender nuestra necesidad. Tercero, Bartimeo sabía lo que quería. A veces oramos de manera vaga, sin convicción. Pero este hombre pidió con claridad y certeza. Jesús responde a la fe audaz, aquella que clama sin miedo y que está segura de lo que espera. Enseñanza 16. La multiplicación de los panes y los peces. Confía en lo que tienes en tus manos. Así como Bartimeo aprendió a ver con los ojos de la fe, ahora Jesús nos enseña cómo confiar en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aunque parezca poco, una gran multitud seguía a Jesús. Después de un largo día de enseñanzas, los discípulos le dijeron que ya era tarde y que debía despedir a la gente para que fueran a buscar comida. Jesús les respondió, «Denles ustedes de comer». Los discípulos estaban desconcertados. Solo tenían 5 panes y 2 peces. ¿Cómo alimentar a miles de personas con tan poco? Jesús tomó los panes y los peces, los bendijo, los partió y los multiplicó. Todos comieron hasta saciarse y aún sobraron 12 cestas llenas. ¿Qué nos enseña esto? A veces miramos nuestras vidas y sentimos que lo que tenemos no es suficiente. No tenemos suficientes recursos, fuerzas o capacidades. Pero Jesús no nos pide que tengamos mucho, sino que confiemos lo que tenemos en sus manos. El milagro no ocurre cuando guardamos lo poco que tenemos con miedo de perderlo, sino cuando lo ponemos en manos de Dios con fe. Así como el ciego Bartimeo vio la respuesta de Jesús porque creyó sin dudar, la multitud fue saciada porque alguien decidió entregar lo poco que tenía. Dios no nos pide grandes cosas, nos pide fe. En la siguiente enseñanza hablaremos de la diferencia entre depender de nuestras propias fuerzas y aprender a descansar en la provisión de Dios, porque cuando aprendemos a confiar en su sustento, vivimos sin temor al futuro. Enseñanza 17. La viuda de Sarepta. La provisión en tiempos de escasez. Hemos visto cómo Dios multiplica lo poco que tenemos y cómo la fe nos permite recibir milagros. Pero ahora llegamos a una enseñanza aún más profunda. Cuando confiamos en Dios, su provisión nunca nos faltará, incluso en tiempos de crisis. Durante una gran sequía en la tierra de Israel, el profeta Elías fue enviado por Dios a una ciudad llamada Sarepta. Allí encontró a una viuda que recogía leña para preparar su última comida. Su situación era desesperante. Solo tenía un poco de harina y aceite, suficiente para hacer un último pan para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías le pidió agua y luego le hizo una petición aún más sorprendente. Prepárame primero a mí un pan y luego haz uno para ti y tu hijo. Imaginen la prueba de fe de esta mujer. Cómo dar lo último que tenía cuando su futuro era incierto. Pero ella obedeció. Creyó en la palabra de Dios y tomó el riesgo de confiar. Y entonces ocurrió el milagro. La harina y el aceite nunca se agotaron. Dios no solo suplió para ese día, sino que sustentó a la viuda y a su hijo durante toda la sequía. ¿Qué nos enseña esto? Primero, la provisión de Dios no sigue la lógica humana. En tiempos de necesidad, nuestra mente nos dice que retengamos, que nos aferremos a lo poco que tenemos.
Pero Dios nos enseña que la verdadera provisión viene cuando aprendemos a dar con fe. Segundo, la obediencia a Dios abre puertas que no podemos imaginar. Si la viuda hubiera retenido su harina y aceite por miedo, habría muerto de hambre. Pero porque confió, vio un milagro continuo en su hogar. Y tercero, Dios no se limita a suplir una necesidad temporal, sino que cuida de nosotros a largo plazo. La viuda no recibió solo un pan para ese día, sino una provisión constante que la sostuvo hasta el final de la crisis. Enseñanza 18. Jesús calma la tormenta. Paz en medio del caos así. Como la viuda de Sarepta aprendió a confiar en Dios. En medio de la escasez, los discípulos de Jesús también tuvieron que aprender a confiar en Él, en medio de una tormenta literal. Una noche, Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea en una barca. De repente, una tormenta violenta se desató. Las olas golpeaban la embarcación, el viento rugía y el agua empezaba a llenar la barca. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, entraron en pánico. Sentían que la barca estaba a punto de hundirse y temieron por sus vidas. Pero en medio del caos, Jesús dormía. Llenos de miedo, lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo». Jesús se levantó, miró la tormenta y, con autoridad dijo: «Calla, enmudece». Y en ese instante, el viento se detuvo y el mar se calmó por completo. Entonces Jesús les preguntó a sus discípulos: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Esta historia nos deja una enseñanza poderosa. Primero, la tormenta puede rugir a nuestro alrededor, pero Jesús sigue en la barca. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, sentimos que Dios está dormido, que no nos escucha. Pero Él nunca nos abandona. Segundo, el miedo nos hace olvidar quién está con nosotros. Los discípulos caminaron con Jesús, lo vieron hacer milagros, pero en el momento de crisis olvidaron su poder. Tercero, Dios tiene poder sobre cualquier tormenta. No importa cuán fuerte sea el problema, una sola palabra de Jesús puede traer paz. Y finalmente, la verdadera fe no es la que confía cuando todo está tranquilo, sino la que sigue creyendo aún en medio de la tormenta. Jesús nos invita a confiar, como la viuda de Sarepta, a no temer en la escasez y a descansar como Él en la barca, sabiendo que su poder es mayor que cualquier dificultad. En la siguiente enseñanza, veremos cómo la fe no solo nos permite recibir milagros, sino que también nos lleva a impactar la vida de otros. Enseñanza 19. El paralítico de Betesda. Cuando la fe requiere acción, si en la enseñanza anterior vimos cómo la fe nos permite atravesar la tormenta con confianza, ahora es momento de reflexionar sobre algo fundamental. La fe también nos llama a actuar. Jesús visitó Jerusalén y pasó por un estanque llamado Betesda. Allí había un hombre que llevaba 38 años paralítico. Imaginemos su vida por un momento. Casi 4 décadas sin poder moverse, dependiendo de otros para sobrevivir, viendo cómo otros recibían milagros mientras él seguía esperando. Jesús lo vio acostado y le hizo una pregunta sorprendente: ¿quieres ser sano? Podríamos pensar que la respuesta obvia sería un sí inmediato, pero el paralítico, en lugar de responder con fe, explicó por qué no podía ser sanado. Le dijo a Jesús: «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y mientras voy, otro baja antes que yo». Este hombre estaba atrapado en la mentalidad de derrota. Su enfoque estaba en lo que le faltaba, en lo que otros hacían, en lo imposible de su situación. Pero Jesús le dio una orden simple: «Levántate, toma tu camilla y anda». Y en ese instante, el hombre fue sanado. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, a veces la fe no es solo esperar, sino actuar.
Jesús no lo llevó al agua, no lo cargó hasta el estanque, sino que le ordenó hacer lo que parecía imposible. Segundo, nuestro enfoque determina nuestra respuesta. El paralítico estaba atrapado en excusas y limitaciones, pero cuando Jesús le habló, tuvo que cambiar su mentalidad. Tercero, cuando Dios nos llama a levantarnos, debemos obedecer. Si el paralítico hubiera dudado, si se hubiera quedado en su camilla analizando la situación, habría perdido su milagro. Dios nos llama a levantarnos, a soltar el pasado, a dejar de mirar lo que otros tienen o hacen y a caminar en fe. Enseñanza 20. Pedro camina sobre el agua. Mantén tus ojos en Jesús. Hablando de caminar en fe, llegamos a otro momento impresionante en la vida de los discípulos. Jesús había enviado a sus seguidores a cruzar el mar de Galilea mientras él se quedaba en oración. En la madrugada, ellos vieron algo increíble: Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Aterrorizados, pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro, con su entusiasmo habitual, le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua». Y Jesús le dijo: «Ven». Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Por unos momentos hizo lo imposible, pero luego miró el viento, vio las olas y sintió miedo. Y al enfocarse en la tormenta en vez de en Jesús, comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, Dios nos llama a caminar en lo imposible. Pedro hizo algo que ningún ser humano ha hecho: caminar sobre el agua, pero solo lo logró cuando obedeció la voz de Jesús. Segundo, nuestro enfoque define nuestra fe. Mientras Pedro miraba a Jesús, todo iba bien, pero en el momento en que miró las olas, comenzó a hundirse. Tercero, aun cuando fallamos, Dios está ahí para sostenernos. Pedro dudó y se hundió, pero Jesús no lo dejó caer. Y aquí hay algo poderoso. Jesús lo tomó de la mano y caminaron juntos de regreso a la barca. Pedro caminó sobre el agua 2 veces, una en fe y otra sostenido por la gracia de Jesús. Entonces, ¿en qué estás enfocado hoy? ¿En las olas, el viento, los problemas, o en Jesús que te llama a caminar en fe? En la siguiente enseñanza veremos cómo Jesús nos llama no solo a caminar en lo imposible, sino a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Enseñanza 21. La luz del mundo. Tu vida como testimonio, así como Pedro caminó en lo imposible mientras mantenía su mirada en Jesús, ahora debemos preguntarnos: ¿cómo podemos reflejar esa fe en el mundo? Jesús dijo en Mateo 5:14: «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz no es para ser oculta, sino para brillar y guiar. Él continuó: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto nos enseña algo poderoso. Nuestra fe no es solo para nosotros, es un testimonio vivo que debe impactar a quienes nos rodean. Pensemos en una lámpara. Para que brille, necesita estar conectada a la fuente de energía. Si nos desconectamos de Dios, nuestra luz se apaga. Pero cuando estamos en comunión con Él, nuestra vida brilla con un propósito más grande. Jesús nos llama a vivir de tal manera que otros puedan ver su amor a través de nosotros. Esto no significa solo predicar con palabras, sino demostrar con nuestras acciones el amor, la gracia y la verdad de Dios. Una luz no elige dónde brillar, simplemente lo hace. Si un lugar está oscuro, no es porque la oscuridad sea más fuerte, sino porque la luz no está presente. Dios nos ha llamado a ser esa luz, en el trabajo, en la familia, con amigos, en cada conversación y decisión. ¿Tu vida refleja esa luz?
¿O estás escondiendo tu fe por temor al juicio de los demás? Cuando permitimos que Dios brille a través de nosotros, no solo iluminamos nuestro camino, sino que ayudamos a otros a encontrar el suyo. Enseñanza 22. La sal de la tierra. El valor de nuestra influencia, así como Jesús nos llamó a ser luz. También dijo en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra». En la antigüedad, la sal era más que un condimento. Era un conservante. Evitaba que los alimentos se descompusieran y mantenía su pureza. Jesús nos dice que así como la sal preserva, nuestra fe debe preservar la verdad y la justicia en el mundo. Pero Él también advirtió, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Esto es fuerte. Nos llama a reflexionar sobre la influencia que tenemos. Si perdemos nuestra identidad en Cristo, si dejamos que el mundo nos moldee en lugar de ser nosotros quienes transformemos el mundo, entonces hemos perdido nuestro propósito. Dios no nos ha llamado a mezclarnos con la cultura de este mundo hasta el punto de ser indistinguibles. Nos ha llamado a ser un agente de cambio. La sal también provoca sed. Nuestra vida debe despertar en otros el deseo de conocer más de Dios. Cuando vivimos con integridad, amor y fidelidad, las personas notarán algo diferente en nosotros, y esa diferencia puede ser la semilla que los lleve a buscar a Dios. Hoy, Jesús nos recuerda dos cosas: somos luz y somos sal. No escondas tu luz, no pierdas tu sabor. El mundo necesita cristianos que vivan con propósito, que reflejen el amor de Cristo y que sean agentes de transformación en cada lugar donde Dios los ha puesto. En la siguiente enseñanza, veremos cómo Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos y cómo ese tipo de amor refleja el corazón del Padre en la tierra. Enseñanza 23. El amor que trasciende. Amar incluso a nuestros enemigos. Jesús nos enseñó a ser luz y a ser sal, a marcar la diferencia en el mundo con nuestra fe y nuestro testimonio. Pero hay un desafío aún mayor que nos dejó: amar incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5:44, Jesús dijo algo revolucionario. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandamiento choca con nuestra naturaleza humana. El mundo nos enseña a devolver mal por mal, a distanciarnos de quienes nos dañan, a buscar justicia con nuestras propias manos. Pero Jesús nos llama a vivir bajo un estándar más alto, uno que solo se puede alcanzar cuando dependemos completamente de Dios. Amar a los que nos aman es fácil. Amar a quienes nos hieren, eso solo lo puede hacer alguien que ha sido transformado por el amor de Dios. Pensemos en Jesús en la cruz, clavado, herido, abandonado, y aún así sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que cambia el mundo. Ese es el amor que rompe cadenas de odio y resentimiento. El perdón no significa justificar lo que nos hicieron, sino liberarnos de la carga de llevar rencor en nuestro corazón. Jesús no solo predicó, este amor lo vivió y nos invita a hacer lo mismo. Porque cuando elegimos amar incluso a quienes nos dañan, reflejamos la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Enseñanza 24. La verdadera recompensa. Vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Jesús no solo nos llamó a amar a nuestros enemigos, sino que también nos enseñó a no vivir buscando la aprobación de los demás. En Mateo 6:1 nos advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro
Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Muchas veces hacemos cosas buenas, pero con la motivación equivocada. Buscamos reconocimiento, buscamos validación, buscamos que otros nos admiren, pero Jesús nos llama a una vida donde todo lo que hagamos sea para Dios, no para el aplauso humano. Cuando damos, cuando oramos, cuando ayudamos, Él nos dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Esto nos enseña que la recompensa verdadera no viene de los hombres, sino de Dios. Si hacemos algo bueno esperando ser reconocidos, hemos recibido nuestra paga en la tierra. Pero si lo hacemos solo para Dios, nuestra recompensa vendrá del cielo. Jesús nos llama a revisar nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando vivimos buscando agradar a Dios y no a los hombres, encontramos verdadera libertad. Ya no nos afecta la opinión ajena, ya no vivimos atados a lo que otros piensen, sino que encontramos satisfacción en saber que nuestro Padre Celestial ve cada cosa que hacemos en lo secreto. En el siguiente mensaje, descubriremos cómo la oración y la dependencia en Dios nos llevan a una vida de paz y propósito, y cómo Jesús nos enseñó a acercarnos a nuestro Padre con confianza y sinceridad. Enseñanza 25. La verdadera grandeza, ser el último para ser el primero, después de entender que no vivimos para el reconocimiento de los hombres, sino para Dios. Jesús nos lleva aún más profundo en esta enseñanza. La verdadera grandeza. En el reino de Dios no se mide por el poder o la fama, sino por la humildad y el servicio. El mundo nos dice que para ser grandes debemos buscar posiciones altas, tener éxito y ser reconocidos. Pero Jesús nos mostró un camino completamente diferente. En Mateo 23, 11, 12 dijo: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es completamente opuesto a la lógica humana. Jesús nos enseña que si realmente queremos ser grandes, debemos aprender a servir. El mayor ejemplo de esto lo vemos en la última cena. El Rey de Reyes tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Piensa en esto. El mismo Dios que creó el universo, inclinándose para lavar los pies sucios de los hombres. ¿Por qué lo hizo? Para mostrarnos que en su reino el liderazgo es servicio y la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. ¿Cuántas veces buscamos ser reconocidos en vez de servir en lo oculto? Jesús nos desafía a cambiar nuestra mentalidad. Si queremos ser usados por Dios, debemos estar dispuestos a servir sin esperar nada a cambio, porque aquellos que se humillan serán exaltados por Dios en el tiempo correcto. Enseñanza 26. La confianza en Dios. Buscar primero el reino cuando entendemos que la verdadera grandeza no está en ser exaltados, sino en servir. Entonces aprendemos a confiar en Dios en cada área de nuestra vida. Jesús nos dejó una enseñanza poderosa en Mateo 6:33. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos viven preocupados por el futuro, por las finanzas, por lo que comerán, vestirán o tendrán mañana. Pero Jesús nos dice que nuestra prioridad no debe ser preocuparnos por esas cosas, sino buscar primero a Dios. Él sabe lo que necesitamos, y cuando ponemos su reino en primer lugar, todo lo demás llega como una añadidura. Piensa en esto. Cuando un niño confía en su padre, no se preocupa por lo que va a comer mañana, porque sabe que su padre proveerá. Dios quiere que tengamos esa misma confianza en Él. ¿Estamos viviendo en ansiedad o en fe? La ansiedad nos roba la paz, pero la confianza en Dios nos da descanso. Jesús nos invita a dejar de correr detrás de las cosas materiales y a enfocarnos en lo eterno.
Si hacemos de Dios nuestra prioridad, Él se encargará del resto. Y cuando aprendemos esto, descubrimos el verdadero secreto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el siguiente mensaje, hablaremos sobre la importancia de permanecer en la presencia de Dios, cómo esto nos fortalece en tiempos de dificultad y por qué la comunión con Él es la clave para vivir una vida llena de propósito. Aquí tienes la conclusión con todos los elementos clave, asegurando que el mensaje sea impactante, motivador y que impulse la interacción de la audiencia. Has llegado hasta el final de este mensaje y eso dice mucho sobre ti. Eres alguien que no solo escucha la palabra de Dios, sino que busca entenderla, aplicarla y vivirla. Y créeme, no todos llegan hasta aquí. Solo aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que desean crecer en su relación con Dios, son los que perseveran hasta el final. Si estás aquí, es porque Dios te ha traído. No es casualidad. Él quiere hablarte, fortalecerte y llenarte de su paz. Ahora quiero que dejes un comentario poderoso como señal de tu compromiso. Escribe: Señor, yo elijo caminar en tu luz. Esas palabras son una declaración de fe, una confirmación de que has llegado hasta aquí, porque anhelas que Dios guíe cada paso de tu vida. Y cuando escribas esta frase, estarás diciendo públicamente: soy uno de los elegidos que no solo escucha, sino que también actúa según la palabra de Dios. Quiero ver quiénes son aquellos que tienen la determinación de vivir conforme a la enseñanza de Cristo. Voy a leer los comentarios y orar por cada persona que escriba esta frase. Comparte este mensaje y lleva luz a otros. Este contenido no es solo para ti. Piensa cuántas personas están hoy en angustia, desesperadas, sin saber qué hacer. Este mensaje puede ser la respuesta que tanto necesitan. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Si este mensaje ha sido luz para ti, sé también luz para alguien más. Comparte este video con al menos 3 personas. Envíaselo a un amigo, a un familiar, a alguien que sabes que lo necesita. Tú puedes ser la razón por la que alguien se acerque a Dios hoy. No subestimes el poder de compartir la palabra. Dios puede usarte para cambiar una vida. ¿Todavía no te has suscrito? Ahora quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Estás suscrito a este canal? Si lo estás, felicidades. Eso demuestra tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Eres parte de una comunidad de fe que busca la verdad y camina en la luz. Pero si aún no te has suscrito, quiero que pienses en esto. Has llegado hasta el final de este mensaje. Algo dentro de ti te ha mantenido aquí. Dios ha hablado a tu vida. ¿Por qué no dar el siguiente paso y asegurarte de seguir recibiendo estas enseñanzas? Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos mensajes que Dios tiene preparados para ti. No permitas que este sea solo un momento aislado. Mantente conectado con la palabra. Quédate unos momentos en la presencia de Dios antes de cerrar este video. Quiero invitarte a algo especial. No te vayas inmediatamente. Permanece en este ambiente unos minutos más. Deja que la música de fondo llene tu corazón. Usa este tiempo para hablar con Dios, para agradecerle, para entregarle tus cargas. Cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor: aquí estoy, háblame, guíame, transforma mi vida. A veces, la revelación más grande llega en el silencio, en esos momentos donde nos quedamos quietos y dejamos que Dios obre en nosotros. No pauses este video todavía. Quédate hasta el final y permite que la paz de Dios descienda sobre ti. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.